contestar esas inquietudes que pueden tener ustedes. Por favor, quienes tengan preguntas, levantar la mano. Le pido el apoyo a los funcionarios de la Defensoría que nos ayuden, por favor, a ubicar los micrófonos. Gracias. Sí, mira, buenas tardes. Mi pregunta es, las inmobiliarias, el 90% de nuestros clientes son personas naturales. Si bien es cierto, lanzamos bastante cantidad de facturas, pero las personas naturales no van a tener acceso a este tipo de… No tienen la información, no tienen el conocimiento y tampoco tienen los medios para dar este tipo de registros. ¿Cómo va a ser la DIAN para que una inmobiliaria que puede facturar muchísimo tenga ese acceso a esa información? Como les había comentado antes, hoy en día tenemos varias posibilidades, ¿sí? Por un lado, hay que recordar que quien factura electrónicamente, o sea, quien debe facturar electrónicamente, debe cesar la factura por papel y la factura por computador. Sin embargo, tiene otras 23 opciones más de sistemas de facturación vigentes para continuar facturando si es que no quieren migrar a una forma adecuada utilizando la factura electrónica para entregarle la factura a sus clientes. Hoy en día, la facturación electrónica también permite, como les acabé de mostrar, generar representaciones gráficas para aquellos clientes o personas naturales que puedan recibir la factura en representación gráfica y puedan hacer la consulta en los sistemas de la DIAN. Eso por un lado, pero quiero que pienses en algo. Hoy en día, en países como Honduras, como Paraguay, como Chile y como México, los clientes reciben una factura y no saben ni siquiera que es electrónica, pero es electrónica. Finalmente, si tú lo ves desde el punto de vista funcional de tu negocio, pues bueno, tú puedes ver un obstáculo. Sin embargo, cuando tú ya hablas con alguien que implementa un sistema de automatización o de sistematización, esa persona te puede dar todas las salidas y todas las soluciones que tú requieras para que los clientes sigan recibiendo su factura sin ningún problema. Entonces, es un poco como entrar a mirar qué opciones tecnológicas tengo, pero en todo caso, recuerda que están todavía coexistiendo con la factura electrónica los demás documentos equivalentes. Gracias. ¿Cómo va a funcionar para efecto de por ejemplo, cuando se venden vehículos nuevos que requieren que una copia de la factura llegue a autoridades de tránsito? ¿Cómo va a quedar funcionando esto? Gracias, Don. ¿Puedes levantar la mano para poderte mirar? ¿Dónde estás? ¿Allá? Ah, hola. Qué pena. Gracias. Mira, hoy en día la DIAN ya está teniendo mesas de trabajo, ya hemos tenido mesas de trabajo con el Ministerio de Transporte, Ministerio de Comercio, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, precisamente porque queremos comenzar ya a integrar todos los procedimientos relacionados con la factura electrónica. Ese tema ya lo hemos discutido precisamente con Mintransporte y conforme efectivamente se vaya masificando la factura electrónica, pues ellos ya van a comenzar a recibir toda la información que se pueda enviar, que en todo caso podrá enviarse a través de representación gráfica si así lo establece la entidad, pero pues las entidades ya están entrando en un proceso de también comenzar a implementar sistemas para poder recibir facturas electrónicas sin ningún problema. Entonces, en ese sentido, pues digamos que no tendría ninguna presentación que una entidad pública le ponga un problema a un contribuyente que le envíe una factura electrónica, porque es que esto es una iniciativa y un proyecto de vital importancia para el gobierno nacional. Entonces creo que todos estamos recorriendo el mismo camino y, como te digo, las entidades ya se han acercado a nosotros ellas mismas precisamente pues, para poder establecer estos canales de comunicación adecuados y no generar traumatismos. Si hay una propiedad horizontal que factura IVA, explota zonas comunes, pero es mixta y alquila el salón comunal, ¿está obligada a ser declarante de renta? Esa es una pregunta. Y la otra, la propiedad horizontal que expide facturas de venta porque explota zonas comunes, factura IVA, solo hace 2 facturas al mes, ¿tiene que hacer todo el proceso para facturar electrónicamente? Bueno, yo te contesto la primera. O sea, el tema de la reforma de la ley 1819 establece con claridad
que la determinación de las propiedades horizontales es importante para efectos de saber si son contribuyentes del impuesto de renta en el ingreso obtenido por explotación de zonas comunes, que son comerciales y mixtas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que revisar la creación de tu propiedad horizontal, y si ella dice que el uso del suelo es comercial o mixto y tú haces explotación de las áreas comunes, pues obviamente que por ese ingreso, no por las cuotas de administración, sino por el ingreso que obtienes de la explotación de las zonas comunes, vas a tener que, por el año 2017 y siguientes, presentar declaración de impuesto de renta en el régimen ordinario. El de factura te lo contesta. Ahora, el tema de la… Gracias, mi doctora Lucero, qué pena. El tema de la factura electrónica simplemente debe remitirse a lo que tú debes de… O sea, a los sistemas de facturación electrónica que utilizabas antes. Hoy en día, si tú facturas electrónica, o si tú facturabas por papel o facturabas por computador, eso que tú facturas por papel o computador, pues debe migrar a factura electrónica. Si tú quieres para esa facturación utilizar un documento equivalente, también lo puedes hacer, pero lo que, digamos que a lo que debo remitirme simplemente es a que los sistemas de facturación, papel o talonario que tuvieras y que en este caso utilizas para facturar cualquiera de tus actividades, pues debes migrarlos en este caso a facturación electrónica o a otro documento equivalente. Tengo dos preguntas. Digamos, sobre todo para el régimen simplificado, vemos muchas veces que facturan y pues obviamente yo quiero preguntar lo siguiente: si yo hago facturación electrónica, siendo régimen simplificado, yo ya asumo que yo ya tengo legalizado todos mis procesos en el RUT. Y lo otro que es muy común es que el régimen simplificado pone, digamos, una o dos actividades económicas y resulta facturando cosas que no tienen que ver con esas actividades económicas que ya tienen registradas en el RUT. Entonces, eso en la primera pregunta, si yo ya tengo reglamentado todas mis cosas en la DIAN, como es el RUT, yo ya puedo decir que puedo abolir el requisito que me tenían, que la persona, que yo tenía que tener el RUT de la persona para poder que la DIAN me reconociera ese costo y gasto. La pregunta tiene una respuesta simple pero compleja. Recordemos que el impuesto a las ventas tiene en su caracterización dos regímenes, el régimen común y el régimen simplificado. Y dentro de esta caracterización vas a tener que, obviamente, para hacer del régimen simplificado, cumplir con las características del artículo 499 del Estatuto Tributario. Y cumpliendo con esas características, en primer lugar, y sobre todo siendo comercio al por menor, ¿cierto?, artesano, o prestador de servicios que no incumplas con ninguno de los requisitos que trae el artículo 499, pues estás exonerado del cobro del IVA, o sea, no debes cobrar el IVA. Como no cobras el IVA, entonces no lo facturas, y como no lo facturas, no lo declaras. Hasta ahí es clarísimo. Ahora, dice el Estatuto Tributario que si un régimen simple decide facturar, debe facturar con todos los requisitos que tiene el artículo 617 para factura. Entonces, yo pensaría en términos generales, hablando de la factura asincrónica que es 2249 o de la factura sincrónica que va a ser ley 1819, la fórmula para volverte proveedor, para volverte facturador electrónico sería con una de las soluciones informáticas que te den de manera gratuita, bien sea o la DIAN, que la va a tener gratuita, o bien sea los proveedores autorizados y tecnológicos que también van a proveer soluciones gratuitas
para los micro y pequeños. Entonces, pensaría yo que con eso te podemos contestar la pregunta, empezando por determinar que es cierto que no estás obligada a facturar siendo del régimen simple. Buenas noches. Buenas noches. Tengo varias preguntas. Permítame que van a hacer dos preguntas de este lado. Respecto a, se hace la factura electrónica, luego la paso a mi software a través de una interfase. Así funcionaría, o la persona tiene que digitarla manualmente en el software contable corriendo el riesgo de que sea diferente el registro por error humano. La segunda No, espera, vamos respondiendo de a una para que todos escuchemos. Entonces, mira, la factura electrónica depende de cómo implementes tu proceso al interior de tu empresa, pero pues lo que generalmente se ha hecho es que se ha incorporado la generación de un documento XML, en este caso factura electrónica, como resultado de todos los sistemas contables que tú lleves desde una interfaz interna que hace todos los procesos de clearing y todos los procesos internos de consolidación de las transacciones, a la interfaz de usuario que cada persona encargada de digitar la información correspondiente a la factura tendrá. Entonces, digamos que desde ese aspecto de la generación de la factura, pues tendrá que haber una integración total del sistema contable con el sistema de facturación que se utilice. Ahora bien, cuando hay intercambio de información, como va a haber interoperabilidad y se va a utilizar un formato estándar, lo que se espera es que esos formatos XML que reciben las empresas de parte de sus proveedores, pues puedan incorporarse de una manera amigable y natural a los sistemas contables que se tengan. Ok, la otra pregunta es, inicialmente usted nos decía que la DIAN va a regalar firmas electrónicas, ¿por cuánto tiempo? Porque pues tengo entendido que Andes o Certicámara o la que sea tiene un costo, no sé, mayor a 100.000 pesos y que pues digamos más de un cliente mío pensaría que no lo va a asumir hasta el 2019, que va a ser obligatorio. Sí, la idea es que hoy en día los certificados que va a otorgar la DIAN serán aproximadamente, se está en negociación todavía sobre eso, pero pues que tengan una vigencia entre 3 y 2 años. Sin embargo, pues precisamente pues para que la gente pueda contar con su certificado de aquí a 3 años y seguir facturando electrónicamente de acuerdo a lo que efectivamente así se decida, pero pues van a ser en este caso 5.000 certificados digitales y la emisión del certificado estará a cargo directamente de la entidad de certificación y será la entidad de certificación quien responda efectivamente por la vigencia del certificado, que no será menor a 2 años. Ok, bajo esta modalidad de facturación electrónica también se han hecho pruebas al exterior y qué NIT tendría, siendo que en este momento registramos nuestra contabilidad con los 4 cuatros y en qué moneda. Bueno, por un lado, lo que te cuento es que la facturación electrónica que estás usando hoy, la facturación física que estás usando para el exterior, pues tendrá que cumplir, la facturación electrónica tendrá que cumplir efectivamente con todo lo que tú incorpores a la facturación física. Es decir, si antes físicamente incorporabas la misma la información que me acabas de decir, pues tendrá que incorporar la misma información a la factura electrónica de la misma manera que aquí no cambiaría absolutamente nada la factura de exportación electrónica que la factura electrónica normal. Pues estamos hablando de la misma información que tú hoy manejas con la factura en papel de exportación, la incorporarías a la electrónica. A ver, como a partir del 1 de enero, entiendo, todos los contribuyentes, personas jurídicas que cobren IVA e Impuesto Nacional del Consumo, tienen que tener implementada la factura electrónica. Pregunto, ¿la DIAN tiene un listado o va a tener un listado o una base de datos de esas empresas que uno pueda consultar o contratar para que le hagan todo ese trabajo, digamos, de asesoría y de montaje de la factura electrónica? Y más o menos, digamos, están calificadas las empresas, dependiendo, digamos, si son empresas pequeñas, medianas o grandes empresas, el cobro que tendrían estas entidades que, digamos, harían lo de la factura electrónica. Gracias. Mira, hoy en día ya contamos, o la DIAN ya ha autorizado a 44 proveedores tecnológicos de factura electrónica. Sin embargo, las empresas pueden optar por desarrollar su propio software, adquirir un software, arrendar un software, como quieran. Pero si optan por un proveedor tecnológico, hoy en día de esos 44 que están disponibles, ustedes pueden consultar el NIT y el nombre en el catálogo de participantes de factura electrónica que se encuentra publicado en la página web
para que vean qué empresas efectivamente están participando. Como les comentaba en la presentación, pues en el decreto 2242 de 2015 se definieron unos requisitos mínimos que están orientados a garantizar alguna suerte de respaldo desde el punto de vista económico y tecnológico. Sin embargo, pues entre esas empresas que se han habilitado hay algunas que han cumplido, digamos que básicamente con lo que se pidió, y hay otras que sin duda pues sobrepasan esos niveles y esos requisitos, pues porque son empresas grandes y otras son pequeñas, pues digamos que hay para todo, y en este caso pues conviene comenzar a mirar las opciones que hoy en día hay en el mercado. Hay algunas que incluso están especializadas en sectores particulares de la economía, y pues eso hay que ya comenzarlo a indagar para ver pues qué personas se van a encargar de prestar efectivamente esos servicios de facturación electrónica. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta corresponde al tema de almacenes de cadena, ¿sí? Con respecto a la facturación post. Digámosle, una persona va a un almacén y compra 500.000 pesos, pero va a otra y compra 2, 3 millones de pesos. ¿Cómo hacen para controlar el tema de esa facturación? ¿A qué tercero se debe reportar? Porque casi siempre es como la venta informal, no sé, ¿cómo se maneja esa situación? Pues el tema, digamos que tiene como la Biblia un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces aquí podemos decir que tenemos un antes de la fe, que es la factura electrónica, y un después de la fe. Cuando el doctor Andrés les hacía referencia a las facultades que se le otorgan al gobierno nacional y que el gobierno nacional otorga a la DIAN, te vas a dar cuenta que en el proyecto de decreto que se va a publicar, te van a solucionar esa pregunta a partir del año 2018 y 2019 con los facturadores electrónicos obligatorios, régimen común del impuesto a las ventas y régimen común del impuesto nacional al consumo. La factura va a ser una codificación que va a tener que tener los requisitos que se dicen en el decreto. Entonces, si el decreto te va a exigir para la factura electrónica que tengas nombre y NIT del adquirente o del receptor del servicio, pues lo vas a tener que anotar, sea que sea una compra pequeña o sea una compra grande. Bien. Pregunta, ¿un club deportivo privado que está en el régimen tributario especial con la ley 1819 sigue estando en el régimen tributario especial? Lo importante es que la palabra club como una proposición jurídica, ¿cierto? Debe estar respaldada por alguna fórmula de naturaleza jurídica de alguna de las codificaciones que los llevan. Entonces, si estás en ley de deporte, tú estás dentro de las actividades meritorias del 359 y como ejercicio de eso eres del artículo 19. Pero si tu club deportivo también aficionado va a estar como una fundación, una corporación, una asociación que tiene naturaleza jurídica del Código Civil, también vas a estar en el artículo 19. ¿Qué tienes que mirar? Si eres preexistente o si eres nueva, dependiendo de la cronología de la línea del tiempo. Buenas tardes. En relación con, quisiera preguntar en relación, digamos, con las instituciones de educación formales e informales, ¿cierto? Universidades y colegios, ¿qué se ha previsto, digamos, en relación con la facturación? ¿Estás hablando de la facturación en general o de la facturación electrónica? Facturación electrónica. Listo. El doctor Andrés les acaba de proponer que por el 2242 solamente, digamos que usted puede tomar la decisión de ser facturador electrónico de manera voluntaria. Entonces, si usted quiere adecuar su facturación a una facturación voluntaria, pues lo puede hacer y pasarse al electrónico. Ahora bien, si usted habla del mundo viejo, o sea, del antes de la ley y antes de la implantación de la factura electrónica, usted va a tener allí un documento equivalente. El documento equivalente para las instituciones de educación es el recibo de matrícula, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues así lo dijo el legislador en su momento. Ahora bien,
cuando salga el proyecto de decreto reglamentario, usted se va a dar cuenta que no obstante estas personas no ser responsables del régimen común del impuesto a las ventas ni del régimen común del impuesto al consumo, ellas están propuestas dependiendo del número, del valor del ingreso, ¿cierto? Superiores a 30.000 VTs se van a llevar a factura electrónica como la modalidad de facturación que les va a hacer obligatorio el gobierno nacional. Últimas 2 preguntas, por favor. Bueno, con el decreto 1349 entiendo que se regula lo que es el factoring electrónico, hoy en día también llamado el confirming. Con base en esto, ya no se requeriría el endoso por parte del cliente. ¿Cómo sería la metodología ahí, dado que las pymes y pequeñas empresas siempre se han quejado de este aspecto como parte del problema de liquidez que las han mantenido? Ok, digamos que para que lo tengamos claro en términos generales, el decreto 1349, si bien establece que a través de la factura electrónica será posible sin duda tener esta factura como título de valor y realizar efectivamente todas las operaciones que se venían realizando con la factura en PEPEL, es un poco como el tema de la equivalencia funcional que les estaba comentando, naturalmente tendrá que incluirse, y de hecho el decreto 1349 incluye la figura del endoso electrónico. Entonces, la factura va a seguir circulando de la misma manera, es decir, circulará a través de los endosos y de las figuras que establece el Código de Comercio, sin embargo, pues esas figuras se harán electrónicamente. Hoy en día el sistema funcionaría de la siguiente manera: yo tengo una factura electrónica, esa factura electrónica tiene un acuse de recibo, luego de ese acuse de recibo mi adquirente tendrá que darme la aceptación, que también será electrónica, o ya sea tácita o expresa. Digamos que la tácita será contar a partir del momento de acuse de recibo los 3 días que establece el Código de Comercio para que se dé la aceptación tácita, y a través de medios electrónicos la recojo, y luego de que yo tenga la factura electrónica en formato electrónico con la aceptación tácita, voy al registro de facturas electrónicas que está contemplado en el decreto 1349 y registro mi factura para que esa factura pueda circular de ahí en adelante. Para su circulación, el mismo registro de facturas electrónicas lo podrá publicar para que yo pueda hacer negociaciones directas de las personas que entren al registro a ver qué facturas hay y quieran adquirir las facturas, o a través de unas nuevas figuras que también están contempladas en el decreto 1349, que corresponden a algo que se llaman sistemas electrónicos de negociación, que van a ser intermediarios, que van a ser una suerte, digamos, de algo similar al corretaje, que se van a encargar de conseguir clientes o de crear unos mercados adicionales para que las facturas puedan tener circulación y, sin duda, para que en este caso las micro y pequeñas empresas comiencen a tener liquidez. En países como Chile principalmente, la facturación electrónica o la circulación de la facturación electrónica ya están dando hace aproximadamente 2 años. Y hoy en día el 80% de los usuarios de ese registro de facturas electrónicas como título de valor, pues efectivamente son micro y pequeñas empresas. Si las organizadoras me dispensan, es que nos habían pasado 2 preguntas, las voy a contestar muy rápidamente. Una persona me dice que es una asociación de recicladores y que por error, cuando se fue a inscribir en el RUT, siendo preexistente, ¿cierto?, anterior al 31 de diciembre del 2016, fue clasificada en el 5, pues lo que tiene que ir a hacer es a hacer la corrección en el registro único tributario para que quede catalogada en el 4. La siguiente me dice que es acceso a la comunidad y interés general para el régimen tributario especial, pues son 2 proposiciones que se hacen en relación con las actividades meritorias del 359. Pero digamos que en esta oportunidad el legislador tuvo la precaución de decir que pues el acceso a la comunidad no era un tema como tan libre, porque pues una universidad definitivamente tiene que cumplir, por ejemplo, con unos niveles de seguridad, y pues el acceso a la comunidad no es que usted me tiene que recibir a mí en la universidad como quiere, donde quiera. Tengo que cumplir también con el ordenamiento interno que tenga la universidad y la capacidad operativa de la misma.
Muchísimas gracias. Con respecto a la factura electrónica, es más como de operatividad, mis inquietudes. En el momento enero 2018 voy, busco en la página de la DIAN, encuentro un proveedor tecnológico, me vinculo con ellos y decido como pequeña empresa empezar a facturar electrónicamente. Tendría en ese momento que diligenciar el formulario 1302 para solicitar una nueva resolución de facturación. Debería anular la facturación que tenía preimpresa. Como soy una pequeña empresa, mis clientes me piden pues obviamente mi impresión, tú lo mencionabas ahorita, gráfica, pero esta no me saldría, este talonario no lo tendría con el código que tú hablas. Ajá. Ahí, ¿cómo podríamos operar de esa manera? Mira, primero hay que aclarar varias cosas, ¿sí? Si tú eres una micro y pequeña empresa, si tú quieres contratar, es decir, pagarle a un proveedor para que te genere tu facturación, perfecto. O sea, tu proveedor te puede generar tu facturación, ¿sí? En todo caso, si eres pequeña empresa, también puedes acceder a los sistemas gratuitos que va a poner a disposición la DIAN. O sea, son dos cosas diferentes. También el proveedor podría decirte, hazlo conmigo y yo te doy el sistema gratuito. Sin embargo, cualquiera de las soluciones que tú uses deben servirte para que tú generes la factura electrónica y también para que te genere una representación gráfica, si tú quieres entregarla en representación gráfica y eres una micro. Ahora bien, ya sea que tú lo hagas por el sistema gratuito, que contrates un proveedor o que el proveedor te lo dé gratuitamente, tú tendrás, como ya lo venías haciendo, que solicitar tu numeración tal cual la venías solicitando, solo que ahora la vas a solicitar para factura electrónica. Cuando eso ocurra, o antes, perdón, de que eso ocurra, tú tendrás que habilitarte como facturador electrónico. Cuando tú te habilitas como facturador electrónico, en el RUT se hace un cambio de tu forma de facturar y vas a quedar con la responsabilidad 38, que es facturador electrónico. Cuando tú vas al sistema de facturación, el sistema de facturación efectivamente te da numeración para facturación electrónica y para los demás documentos equivalentes, ¿sí? Excepto que tú vayas a solicitar facturación por computador o facturación por papel, ahí ya el sistema no te va a dar facturación, únicamente te va a dar numeración para facturación electrónica. Ahora, tú tomas esa numeración y con esa numeración tú simplemente vas al sistema gratuito que va a estar en una página web y tú ahí generas tu factura y digitas tu número, los números que tú ya tienes y él hará la validación para poderte generar la factura si lo haces por el sistema gratuito. Si lo haces con proveedor, lo que normalmente hacen los proveedores es que tú les entregas los rangos de numeración y ellos te generan la factura sin ningún problema. Pero digamos que todo obedecerá a la decisión que tú tomes. Agradecemos al doctor Andrés y a la doctora Lucero. Realmente, pues sabemos que hay más preguntas e inquietudes, pero les solicitamos formularlas en el formulario de preguntas, valga la redundancia, para que podamos dar concluida nuestra sesión. Agradecemos inmensamente a los servidores públicos de la DIAN, expertos expositores que nos acompañaron en esta jornada, al equipo de trabajo de la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero, a todo el equipo directivo de la DIAN y por supuesto a todos los profesionales de la Contaduría Pública que nos acompañaron aquí de manera presencial y a través de vía streaming. Muchísimas gracias y los esperamos en los próximos eventos de educación fiscal. Gracias.